En el corazón del antiguo Tenochtitlan, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar y a cientos de kilómetros de cualquier océano, los arqueólogos encontraron algo que desafía toda lógica: un altar marino completo enterrado bajo el templo Mayo Ere, con criaturas del Caribe y del Pacífico, dispuestas con una precisión tan meticulosa que parece imposible que fuera casualidad. Cuando los trabajadores del metro de Ciudad de México perforaban el subsuelo en 1978, jamás esperaron que sus picos golpearían una de las piedras más sagradas del Imperio Mexica. Ese hallazgo casual desencadenaría décadas de excavaciones que revelarían secretos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas. Bajo las calles modernas de la capital mexicana yacía el Templo Mayo Ere, el epicentro espiritual del Imperio Azteca. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores no fueron las monumentales estructuras de piedra, sino lo que encontraron en las cámaras selladas: ofrendas marinas tan elaboradas y precisas que parecían pequeños océanos recreados en miniatura. Según arqueólogos del INATCH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estas ofrendas no eran simples decoraciones. En cada cáumaro, las conchas rojas del Caribe se alternaban con caracolas del Pacífico. Las estrellas de mar se disponían en patrones específicos y los corales formaban jardines submarinos artificiales que nadie volvería a ver. Una vez selladas las cámaras, la primera vez que Eduardo Matos Moctezuma, director del proyecto Templo Mayor, contempló una de estas ofrendas intactas, supo que estaba ante algo extraordinario. Era como si los mexicas hubieran decidido capturar la esencia misma del océano y trasladarla al altiplano central. Pero el verdadero misterio no era qué habían hecho, sino cómo y por qué. Para entender la magnitud de esta hazaña, hay que considerar las distancias. Traer una concha del Golfo de México hasta Tenochtitlan implicaba un viaje de más de 500 kilómetros a través de montañas, selvas y territorios enemigos. Conseguir corales del Pacífico significaba atravesar la Sierra Madre Occidental, una barrera natural que incluso hoy presenta desafíos logísticos considerables. Pero los mexicas no se conformaron con unos pocos ejemplares. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que las ofrendas contenían miles de especies marinas diferentes, algunas tan delicadas que debían transportarse vivas para mantener su forma y color original. Esto implicaba caravanas especializadas, sistemas de conservación y una red comercial de una sofisticación que apenas comenzamos a comprender. Lo más fascinante es la precisión con la que se colocaba cada elemento. Los arqueólogos han documentado patrones que no parecen aleatorios. Las conchas espinosas siempre apuntaban hacia el este. Los caracolas grandes formaban círculos concéntricos y ciertos tipos de coral se reservaban exclusivamente para las esquinas de las ofrendas. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que esta disposición seguía principios cosmológicos específicos. Para los mexicas, cada criatura marina representaba una fuerza particular del universo acuático y su colocación en el templo recreaba el equilibrio cósmico que sostenía el mundo. El agua no era simplemente un elemento más en la cosmovisión mexica, era la sustancia primordial de la que había surgido la vida. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el océano se percibía como el útero del cosmos, el lugar donde residían los poderes creativos más fundamentales. Traer el mar al Templo Mayo Ere era, en esencia, traer la fuerza creadora del universo al corazón del imperio. Cada ofrenda marina era una declaración de poder. Somos tan poderosos que podemos capturar el océano y ofrecérselo a nuestros dioses. Pero había otra dimensión aún más profunda. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estas ofrendas funcionaban como mapas territoriales tridimensionales. La presencia de especies específicas de diferentes regiones costeras podría indicar qué territorios controlaba efectivamente el Imperio Mexica en el momento de cada ofrenda. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que cada nueva conquista se celebraba añadiendo especies marinas de esas regiones a las ofrendas del templo. De esta manera, el altar marino se convertía en un registro viviente del crecimiento del imperio, una biblioteca biológica que documentaba cada expansión territorial. La logística de estas operaciones era asombrosa. Para mantener vivos a ciertos moluscos durante el viaje de semanas desde la costa hasta el altiplano, se necesitaban conocimientos avanzados de biología marina. Los mexicas desarrollaron sistemas de transporte que incluían recipientes especiales, cambios regulares de agua salada, incluso métodos primitivos de oxigenación. Los comerciantes especializados en productos marinos, conocidos como Pochteca del Océano, formaban gremios secretos que guardaban celosamente las técnicas de conservación y transporte. Estos hombres arriesgaban sus vidas cruzando territorios hostiles, cargando a sus espaldas fragmentos del océano destinados a los dioses. Una teoría sugiere que algunas de estas expediciones requerían meses de preparación
y coordinación con comunidades costeras específicas. Los mexicas habrían establecido granjas marinas temporales cerca de las costas, donde aclimataban y seleccionaban las especies más perfectas para las ofrendas sagradas. Lo verdaderamente sobrecogedor es que todo este esfuerzo monumental tenía un destino final, la oscuridad eterna de una cámara sellada. Una vez completada la ofrenda, se cerraba para siempre. Nadie volvería a contemplar esos jardines marinos artificiales. Nadie admiraría la perfecta disposición de las conchas o la simetría de los corales. Esto revela algo profundo sobre la mentalidad mexica. El valor de una ofrenda no residía en su contemplación humana, sino en su perfección intrínseca ante los ojos de los dioses. Era una estética dirigida exclusivamente hacia lo divino. Un arte que solo los poderes cósmicos podían apreciar completamente. La complejidad de estas ofrendas marinas también nos habla de una sociedad con excedentes económicos enormes. Solo un imperio en la cúspide de su poder podía permitirse destinar recursos tan vastos a ceremonias que nadie volvería a presenciar. Era una demostración de riqueza tan extrema que rayaba en lo irracional desde una perspectiva económica moderna. Pero para los mexicas tenía perfecto sentido. Cada concha enterrada en el templo era una inversión en la estabilidad cósmica. Cada coral sepultado aseguraba la continuidad de las lluvias y la fertilidad de la tierra. El océano en el altiplano no era un lujo, sino una necesidad existencial para mantener el equilibrio del mundo. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan estos restos como evidencia de conocimientos mucho más avanzados de lo que tradicionalmente se ha reconocido. Algunos sugieren que los mexicas podrían haber desarrollado técnicas de navegación y cartografía marina que rivalizaban con las de las grandes potencias marítimas de su época. La evidencia más intrigante proviene de los análisis químicos de las conchas. Estudios recientes han detectado trazas de minerales que solo se encuentran en aguas muy profundas, lo que implicaría que los mexicas tenían acceso a especies de zonas abisales del océano. Esto plantea preguntas fascinantes sobre sus capacidades de buceo y exploración submarina, pero lo que realmente desafía cualquier explicación convencional es el descubrimiento de caracolas con inscripciones, que aún no han sido descifradas por completo. Algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM sostienen que estos símbolos podrían representar un sistema de escritura vinculado, específicamente a los rituales marinos, diferente de los códices tradicionales que conocemos. En una de las cámaras más profundas, los arqueólogos encontraron algo que los dejó perplejos durante meses. Se trataba de una esfera perfecta hecha enteramente de nar, tan pulida que aún refleja la luz como un espejo después de más de 500 años enterrada. La técnica necesaria para crear semejante objeto requería conocimientos de ingeniería que hasta ese momento no se creían posibles en el periodo prehispánico. La doctora Leonardo López Luján, actual director del proyecto Templo Mayor, relata que cuando iluminaron por primera vez esta esfera, el equipo completo guardó silencio durante varios minutos. La superficie no solo era perfecta, sino que contenía incrustaciones de coral microscópico que formaban patrones geométricos de una precisión matemática asombrosa. Estudios recientes realizados con tecnología de escáner tridimensional han revelado que estos patrones siguen secuencias numéricas que coinciden con cálculos astronómicos avanzados. Hay quienes creen que los mexicas utilizaron estas esferas como instrumentos de navegación astronómica, lo que explicaría cómo pudieron coordinar expediciones marinas tan complejas desde el altiplano. Pero el misterio se profundiza cuando consideramos las fechas. Análisis de estratigrafía arqueológica indican que algunas de estas ofrendas fueron depositadas durante épocas de sequía extrema en el altiplano central. Esto significa que mientras el pueblo común sufría escasez de agua dulce, los sacerdotes enterraban miles de litros de agua salada junto con las criaturas marinas. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que esta aparente contradicción tenía un propósito ritual específico. Los mexicas creían que el sacrificio del agua marina durante las sequías convencería a los dioses de enviar lluvia dulce a las montañas. Era un trueque cósmico ofertar el agua del océano para recibir el agua del cielo. Las crónicas de los conquistadores españoles, aunque sesgadas, mencionan ceremonias donde se podían escuchar los rugidos del mar provenientes del interior del templo. Durante décadas, los historiadores interpretaron esto como exageraciones o metáforas, pero los hallazgos arqueológicos sugieren que podría haber algo de verdad en estos relatos. En 2018, un equipo de acústica de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó
realizó experimentos en una réplica de las cámaras rituales. Descubrieron que la forma específica de las cámaras, combinada con la disposición de las caracolas, creaba una resonancia que amplificaba cualquier sonido del viento exterior, transformándolo en algo que efectivamente se asemeja al rugido de las olas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los mexicas desarrollaron una forma primitiva de acuicultura en las lagunas del Valle de México. Habrían intentado recrear ecosistemas marinos en agua dulce, aclimatando gradualmente ciertas especies antes de su uso ceremonial. La evidencia de esto son fragmentos de cerámica especial encontrados en el lecho del antiguo lago Texcoco. Estos recipientes tenían perforaciones específicas que permitían el intercambio controlado de agua, similar a los modernos sistemas de cultivo marino. Si esta teoría es correcta, Tenochtitlan no solo importaba el océano, sino que intentaba domesticarlo. Lo que resulta verdaderamente extraordinario es el nivel de conocimiento biológico que esto implicaba. Para mantener especies marinas en un ambiente de agua dulce, aunque fuera temporalmente, se necesita comprender conceptos como la presión osmótica, los ciclos reproductivos de los invertebrados marinos y la química del agua, que solo se formalizaron científicamente en el siglo XIX. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a la existencia de maestros del agua marina, una clase especializada de sacerdotes científicos que dedicaban sus vidas al estudio de las criaturas oceánicas. Estos hombres habrían desarrollado, a través de siglos de observación y experimentación técnicas que rivalizaban con los conocimientos de los biólogos marinos modernos. Los códices supervivientes muestran figuras humanas realizando lo que parecen ser disecciones de criaturas marinas, con anotaciones detalladas sobre sus órganos internos. Una teoría sugiere que los mexicas podrían haber desarrollado una forma temprana de taxonomía marina, clasificando las especies según criterios que aún estamos descubriendo. Pero quizás el aspecto más inquietante de todo este sistema es su escala temporal. Las ofrendas marinas del Templo Mayo Ere se depositaron a lo largo de más de 200 años, lo que significa que varias generaciones de sacerdotes mantuvieron este conocimiento prácticamente intacto. La consistencia en las técnicas de preservación y disposición sugiere un sistema educativo increíblemente sofisticado. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que existían escuelas del océano en Tenochtitlan, donde los jóvenes nobles aprendían los secretos del transporte y conservación marina. Estos centros educativos funcionaban como universidades especializadas y sus graduados formaban la élite de los comerciantes pochteka. El entrenamiento duraba más de una década e incluía expediciones reales a las costas, donde los estudiantes aprendían a bucear a profundidades considerables sin equipamiento moderno. Algunos relatos indígenas hablan de técnicas de respiración que permitían a estos buceadores permanecer bajo el agua durante periodos que desafían la capacidad pulmonar humana normal. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan ciertos artefactos. Encontrados como posibles dispositivos de buceo primitivos, se han hallado tubos huecos de caña con recubrimientos de resina que podrían haber funcionado como rudimentarios snorkels, permitiendo respirar mientras se permanecía parcialmente sumergido. Más intrigante aún es el descubrimiento de pesos de piedra tallada con formas hidrodinámicas diseñados aparentemente para ayudar a los buceadores a descender más rápidamente a las profundidades donde se encontraban las especies más raras. La sofisticación de estos objetos sugiere siglos de desarrollo y perfeccionamiento. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que los mexicas podrían haber desarrollado mapas tridimensionales del fondo marino cerca de las costas mexicanas. Algunas de las ofrendas recrean con precisión asombrosa la topografía submarina de regiones específicas, del Golfo de México y el Pacífico. Esto implicaría que los buceadores mexicas no solo recolectaban especies al azar, sino que tenían un conocimiento detallado de los ecosistemas marinos específicos. Sabían exactamente dónde encontrar cada tipo de coral, cada variedad de concha, cada especie de estrella de mar que necesitaban para sus ceremonias. El nivel de planificación requerido para estas operaciones era comparable al de las expediciones científicas modernas. Cada viaje al océano debía coordinarse con precisión astronómica, aprovechando las épocas de menor actividad de las tormentas y las corrientes más favorables para el buceo. Pero quizás lo más extraordinario de todo es que este vasto conocimiento desapareció casi por completo con la conquista española. En menos de una generación, siglos de sabiduría marina se perdieron para siempre.
Los últimos maestros del océano murieron llevándose secretos que apenas comenzamos a intuir a través de los fragmentos arqueológicos que permanecen enterrados bajo Ciudad de México. Hoy, mientras los arqueólogos continúan excavando las profundidades del Templo Mayo Ere, cada nueva cámara sellada que descubren es como abrir una cápsula del tiempo que nos conecta con una civilización que logró algo que parecía imposible: trasladar los océanos del mundo al corazón de una montaña, creando santuarios submarinos que han esperado 5 siglos para volver a ver la luz del sol. Los registros históricos revelan que la civilización mexica mantenía rutas comerciales secretas que conectaban el altiplano central con regiones tan remotas como las costas del actual Ecuador. Pero lo que nadie esperaba encontrar era evidencia de que estas expediciones pudieron haber llegado mucho más lejos de lo que cualquier historiador se había atrevido a imaginar. En 2019, durante las excavaciones de rutina en una zona adyacente al Templo Mayo Ere, los arqueólogos desenterraron un recipiente de barro con características únicas. Su forma era completamente diferente a cualquier cerámica conocida del periodo mexica, y su interior contenía sedimentos que, tras ser analizados, revelaron una composición mineral extraordinaria. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos sedimentos podrían provenir de fondos marinos situados a miles de kilómetros de las costas mexicanas. La presencia de microorganismos fosilizados desconocidos en aguas del Atlántico Occidental sugiere conexiones comerciales que desafían completamente nuestra comprensión de las capacidades navegantes prehispánicas. La doctora Patricia Ochoa, especialista en bioarqueología de la UNAM, relata cómo el equipo tardó meses en aceptar lo que los análisis de laboratorio indicaban con claridad meridiana. Aquellos sedimentos contenían especies de diatomeas que solo se encuentran en regiones específicas del Caribe profundo, lugares que supuestamente nunca fueron alcanzados por navegantes mesoamericanos. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que los mexicas desarrollaron embarcaciones mucho más sofisticadas de las que tradicionalmente se les atribuían. Los restos de maderas tropicales encontrados en ofrendas del Templo Mayo Ere incluyen especies que crecen exclusivamente en islas del Caribe oriental, regiones que requerían travesías oceánicas de varios días para ser alcanzadas. La construcción de estas embarcaciones implicaba técnicas de ingeniería naval que parecían imposibles sin herramientas de metal. Sin embargo, experimentos realizados por equipos de arqueología experimental han demostrado que utilizando únicamente obsidiana, basalto pulido y fibras vegetales, es posible crear cascos lo suficientemente resistentes para navegación en alta mar. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a la existencia de astilleros, especializados en las orillas del lago Texcoco. Estos no eran simples talleres para canoas lacustres, sino complejos industriales donde se construían embarcaciones diseñadas específicamente para el transporte de carga pesada a través de grandes distancias acuáticas. Los trabajadores de estos astilleros formaban gremios tan especializados y secretos como los buceadores marinos. Sus técnicas se transmitían de padre a hijo a través de generaciones, y cada familia guardaba celosamente los secretos de construcción que les habían sido confiados por los maestros ancestrales. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estas embarcaciones utilizaban un sistema de navegación basado en la observación de corrientes submarinas, patrones de vuelo de aves marinas y variaciones en el color del agua que indicaban la proximidad de tierra firme. Los navegantes mexicas habían desarrollado una ciencia náutica tan precisa que podían determinar su posición en alta mar con un margen de error mínimo. Pero la evidencia más sorprendente proviene del análisis de ciertas conchas encontradas en las ofrendas más profundas del templo. Estas no solo procedían de aguas lejanas, sino que mostraban signos de haber sido recolectadas vivas y mantenidas en cautiverio durante periodos prolongados antes de su sacrificio ritual. Esto sugiere la existencia de viveros marinos flotantes, estructuras que acompañaban a las expediciones comerciales y permitían mantener especies delicadas vivas durante travesías de semanas o incluso meses. La complejidad logística de semejante sistema rivalizaba con las técnicas de acuicultura más avanzadas de civilizaciones contemporáneas en otros continentes. Investigaciones de campos, realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación, han documentado que los mexicas podrían haber establecido bases permanentes en islas del Golfo de México. Estas servirían como puntos de reabastecimiento y aclimatación para expediciones hacia aguas más distantes, funcionando como verdaderas colonias comerciales especializadas en productos marinos. Los habitantes de estas bases desarrollaron técnicas de supervivencia y navegación que los convertían en una casta aparte dentro del imperio. Vivían meses enteros alejados de tierra firme, desarrollando conocimientos sobre corrientes oceánicas,
patrones climáticos y comportamiento de la fauna marina que los transformaban en verdaderos señores del mar. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan ciertos artefactos como evidencia de intercambios comerciales con civilizaciones caribeñas desconocidas, objetos de oro con técnicas de aleación no documentadas en Mesoamérica han aparecido en contextos mexicas, sugiriendo contactos con culturas metalúrgicas más avanzadas. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estos intercambios no eran esporádicos, sino parte de una red comercial establecida y regular. La presencia de jade guatemalteco, obsidiana hondureña y cobre andino en las mismas ofrendas sugiere rutas comerciales que abarcaban prácticamente todo el continente americano. La coordinación requerida para mantener estas rutas comerciales transcontinentales implicaba sistemas de comunicación y transporte que desafían nuestra comprensión de las capacidades organizativas prehispánicas. Cada expedición requería meses de planificación, coordinación con docenas de comunidades intermedias y el manejo de recursos económicos de una escala verdaderamente imperial. Los códices supervivientes contienen mapas que muestran rutas marítimas, con un nivel de detalle que sugiere siglos de exploración y cartografía. Estos mapas incluyen información sobre corrientes estacionales, ubicación de arrecifes peligrosos y puntos de agua dulce en islas remotas, conocimientos que solo podrían haberse adquirido mediante exploración directa y repetida. Algunos investigadores sostienen que los mexicas desarrollaron un sistema de navegación astronómica que les permitía orientarse en alta mar utilizando constelaciones específicas y la posición de planetas visibles. Instrumentos de obsidiana pulida encontrados en contextos marítimos podrían haber funcionado como primitivos extants, permitiendo cálculos de latitud con precisión considerable. Pero la evidencia más desconcertante proviene de análisis genéticos realizados en restos de peces encontrados en las ofrendas del templo. Algunas especies muestran variaciones genéticas que solo se encuentran en poblaciones específicas del Caribe Sur, en regiones que, según los libros de historia, nunca fueron visitadas por navegantes mesoamericanos. Hay quienes creen que los mexicas establecieron rutas comerciales secretas que conectaban el Golfo de México con el Mar Caribe a través de canales naturales y artificiales. La construcción de estos canales habría requerido conocimientos de ingeniería hidráulica y capacidades de organización laboral que superan todo lo que se creía posible en la época prehispánica. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la caída del Imperio Mexica no solo significó la pérdida de conocimientos terrestres, sino también el colapso de toda una civilización marítima cuya existencia apenas comenzamos a vislumbrar. Los últimos navegantes mexicas llevaron consigo secretos sobre rutas oceánicas, técnicas de construcción naval y conocimientos astronáuticos, que podrían haber cambiado el curso de la historia mundial. La evidencia más inquietante de todas son las referencias en crónicas españolas tempranas sobre islas flotantes avistadas por expediciones en el Golfo de México. Estas descripciones, inicialmente descartadas como fantasías, cobran un significado completamente diferente cuando se consideran junto con los hallazgos arqueológicos recientes. Porque si los mexicas realmente lograron lo que la evidencia sugiere, entonces, bajo las aguas del Golfo de México, podrían yacer los restos de embarcaciones y bases marítimas que revolucionarían nuestra comprensión de las civilizaciones precolombinas, y quizás, en algún arrecife olvidado del Caribe, aún permanecen enterrados los últimos testimonios de un imperio que no solo dominó la tierra, sino que también conquistó los océanos.